Bueno, buenas tardes. Como decía ahí Juanma, un poco la idea es arrancar con algunos tips, algunos ítems o lo que se acuerden. A ver, Mambo, ¿qué pasó? ¿Estamos en problema otra vez? No, no, ahí estamos. Ah, Buenas. ¿Se ve bien? no, cuando creo que yo que pones en modo presentación se va, me parece, por lo menos. Mira. Ahí, Ahí te aparece ahí. el PowerPoint general. Cuando me pongo en presentación se va. ¿Decís? A Y ver, prueba de vuelta. Ahí. ¿Se fue? Ahí está bien. Ahí aparece. Muy bien. Bueno, ahí está. A ver, ¿qué nos acordamos de algunos tips, algunas frases de la clase anterior, del rol del entrenador? A ver, empecemos a desmutarnos y a tirar. Alguno que se Hola, acuerde. buenas tardes. Dar el ejemplo, sobre todo. Bien, dar el ejemplo. Acá en el chat también, dar el ejemplo, empatía, planificación, somos formadores, ser ejemplos. Sí, puntualidad, creo que Facilitador, eso también incluye un la poco, palabra. ser responsables. Perfecto. ¿Algo más? Fundamental lo que enseñamos a los chicos y que les quede claro por qué es cada cosa. El porqué de cada cosa, el para qué también. Está bueno Claro. por ahí. Formar personas que disfruten del rugby, dice Jorge. Buena placa, la del porcentaje, demostración, explicación y juego, dice Perfecto. Matías. Diferencia Ahí entre está. información Tener y en cuenta, conocimiento. Bien. tener en Vimos cuenta individualidades. las etapas de aprendizaje, inconsciente, inconsciente, incompetente, Bien. eso. Bien, un poco ahora también vamos a hablar de que acá los denominamos momentos, pero es un poco la, la- la parte que están los chicos como creciendo y entendiendo un poco el juego. Bien, bueno, hay un montón. eh, que- Creo que se entendió por lo menos bastante y quedaron bastantes cosas para relacionarnos. Bueno, la charla de hoy es, aparte, es a partir del ataque. Bien, entonces vamos a arrancar con los criterios del ataque, la obtención, bien, uno obtiene la pelota para luego avanzar. Una vez que avanza, le tiene que dar continuidad con los apoyos para meter presión y lograr marcar puntos. Eso es un poco cómo lo vamos a plantear a partir en el ranking infantil, ¿no? A partir de la obtención hasta marcar puntos. Pasa, Mambi. Y esto es lo que un poco charlaba recién. Lo vamos a dividir en momentos del juego. En este caso es en ataque. También la semana que viene cuando hablemos de defensa también. Los distintos, acá en este caso son 6 momentos en donde vamos a ir desde los 6 años hasta los 14. Que esto no quiere decir que esté ligado directamente a la edad, pero a medida que un chico empieza a jugar, va a ir solo y con ayuda de los entrenadores, pasando de momento a momento, va a ir generando algunas cuestiones más de ataque y va a ir progresando. Esto no quiere decir que cuando arranca un chico nuevo, ¿no? Que por más de que tenga 10 12 años, por ahí tenga un momento de seis 7 años, porque todavía no conoce el juego, pero seguramente en esos chicos que comienzan más tarde,
ese progreso va a ser mucho más rápido por su edad y generalmente pasa que el Fuerte, progreso está es más, mucho más más rápido. bajito, que está más o menos. Bien, ¿Está si, bajito? ¿Cómo está, papá? si podemos silenciar los micrófonos, hay Pelada. Me uno que imagino. está ahí, no sé quién es, pero bueno. Bueno, lo que deberíamos saber a partir de un diagnóstico, que es a través del diagnóstico que tenemos de nuestro equipo, dónde estamos, qué es lo que tenemos, y proponernos objetivos hacia dónde queremos ir. Esto de los momentos nos va a ayudar a colaborar con este diagnóstico, ¿bien? Y después aparece la planificación, es cómo lo vamos a hacer, qué actividades vamos a desarrollar y con qué metodología. Esto genera un círculo, pasame a mí un cachito que ahí va a aparecer, ¿no? Un círculo virtuoso en donde hago el diagnóstico, propongo objetivos, planifico y hago. Y de nuevo vuelvo a hacer el diagnóstico. A medida que voy progresando, debería estar este círculo, bien, a medida que van creciendo los chicos, a medida que el grupo que va mejorando, ¿no? Podríamos ir haciendo estos 4 pasos, adecuando el proceso y las acciones según la realidad que se nos presenta. Lo que el jugador y el juego nos demanden o el grupo en general. Bambi. Vamos. Se colgó. Mambo. ¿O estoy yo? Sí, se frenó ahí la presentación, ahí está tratando de correr al Ah, siguiente slide, así que esperamos un poquito. bien. Les recordamos que esta presentación, después se la vamos a mandar, obviamente, también con la grabación. Eh, pero bueno, esto lo van a tener después. Diego se lo va a mandar por mail. Ahí ¿No? dice, eh, ahí está probando Nacho para Ahí ver si está. puedo compartir. Perfecto. Bien, ahí apareció. Esa es la última de todas. Momento 6. Vayamos al momento 1. Decime vos, pues yo ahora no estoy viendo. ¿Aparece compartido el Sí, archivo? sí, sí. Bueno, pará. Aparece todo el PowerPoint, pero bueno, ahí Sí, sí, aparece, aunque sea ya chiquito. voy, ahora lo presento igual. Pará, ahí estoy. Dame un Ahí segundo está, que la estoy en. 6. La Ahí diapositiva va. 6. Bien. Ahí se ve, ahora sí, ¿no? Sí, pero no estás en la última diapositiva. Tenés que ir a la diapositiva 6. Ah, bueno, no, estoy en la 6. Entonces, pará, dame un segundo que veo cómo comparto de vuelta. Porque estamos. Dame un segundo, ¿eh? Un segundo para que ponga la presentación. Macama. Ahí estoy. Bien. A ver, un segundo. Ahí vuelvo a compartir. Póngame paciencia, por favor, ya estoy. A ver, ahora ahí la estoy Ahí compartiendo de vuelta en la 6. No sí, sé qué ves vos. a ver, no, aparece, pero el momento 6. Lo que yo te estoy pidiendo es la diapositiva 6, que es el momento 1. Sí, está bien, lo Más había para vuelto abajo, para ahí sí, atrás. sí. Ahí Dame un va. segundo.
Una más. Ahí está. Ahí está. Bien, esto es lo que veníamos charlando del diagnóstico, objetivos, planificar y hacer. Bien, ahora pasa una más y ahí arrancamos. Bien, dale un toquecito más. Empecemos por el momento uno, bien, en donde recordamos que todos los chicos van corriendo alrededor de la pelota, bien, no llegan ni logran llevar la pelota a los espacios libres, bien, es el famoso que están todos cerca de la pelota, la maraña de chicos, no logran percibir que la cancha es amplia, que pueden ocupar espacios. Todavía es una edad que no se pasa mucho, no se pasan la pelota, por eso también van todos detrás de la pelota. Por ahí nosotros ahí incentivamos a pasarla, pero somos de la idea que lo más importante de acá es avanzar, uno de los primeros principios del ataque. Bien, acá vamos a ver un video en donde seguramente se junten todos los chicos, ¿ven? No usan el ancho, fíjense que están todos detrás de la pelota. Fíjense que casi es menos de la mitad del ancho de la cancha. ¿Eh? Este es, hay muy pocos pases, solamente cuando son detenidos, no cuando están en los espacios. Ahí hablaba alguien del racimo, si es verdad. Solamente intentan pasarse la pelota cuando se los detienen. Bien, Nachito. Ese es el diagnóstico. ¿Eh? Ahí vemos bien la foto. Bien, aparecen todos los jugadores de los dos equipos, obviamente, comprimidos en un racimo. Y fíjense todo el espacio libre que hay, en este caso, del lado derecho. Que es donde queremos que vayan, donde queremos terminar con esto, que algunos jugadores empiecen a percibir todo el ancho de la cancha, todo el espacio, ¿bien? Y que los jugadores, los más rápidos a veces, son los que empiezan a hacer esas medialunas, porque empiezan a percibir el espacio, pero no la trasladan la pelota, sino van corriendo con ella hacia esos espacios. Sí, Nachito, pasa. Ah. Acá tenemos un ejemplo, tal vez se corte un poquito, a ver si cargó y lo podemos ver un poco mejor. Ahí va. Donde se ve lo que estábamos diciendo del jugador que encuentra el espacio y algunos, bueno, que decías, trasladan al espacio, pero portándola. Sí, no se empiezan a desplegar todavía, pero sí aparecen esos jugadores que empiezan a ver que los espacios están por los carriles de afuera y empiezan a correr con la pelota hacia esos espacios, esas medialunas. ¿Ven? Ahí aparece el chiquito que obviamente ve el espacio por afuera y la traslada corriendo. Pasa Nachito, ahí está. Generalmente estas edades están jugando con tag, con ejercicios de tag se puede trabajar tranquilamente. El tag es una herramienta que tenemos nosotros que no solamente sirve para evitar el tackle, sino también para dar confianza al portador. El portador sabe que adelante no va a recibir ningún golpe, entonces también estimula el hecho de avanzar. Y por eso está bueno, no solamente el hecho de toda la posición corporal de correrlo y tratar de sacarle los dos tags y esa posición que hubiese sido una buena posición de tackle, sino también al portador de la pelota, al equipo que avanza, le da confianza que sabe que no va a recibir ningún golpe, nada. Po- también está bueno entenderlo de ese modo. En el, deja esa Nacha. Ahí estábamos
en el momento 1, estamos en donde los chicos corren todos atrás de la pelota, nadie logra ver o suponer los espacios por afuera, ¿eh? Tampoco llevan la pelota hacia esos espacios, y hacia donde vamos es justamente esto, donde algunos jugadores empiezan a percibir esos espacios laterales y empiezan a correr hacia esos puntos con esas medialunas, sin pasarse la pelota, sino transportándola. El cómo lo podemos pasar de esos dos momentos es jugando tag, incentivando el avanzar, ya que no van a recibir contacto, generando escenarios donde los jugadores puedan descubrir los espacios a partir de algunos ejercicios, de algunos juegos condicionados, y estimulando la percepción con juegos de consignas muy simples. Acá los chicos no son muy conscientes de las reglas, entonces hay que proponerles consignas simples para los distintos juegos que les proponemos. Este es un ejemplo del momento 2. Ya. Ahora lo vamos a ir desglosando. Bien. Siguen los chicos alrededor de la pelota, pero en este caso, como se ve en el video, algunos ya empiezan a percibir esos espacios, empiezan a ver que corriendo, transportando la pelota, pueden llegar a esos lugares donde no hay gente. Es el momento 2. Bien, acá también vamos a ver un video en donde ya los chicos empiezan a ver esos espacios por afuera. No sé si se ve bien, Nacho, se cortó. Ahí estoy presentando, se está viendo el dónde vamos del momento 2 de ataque. No sé si lo ven. Perfecto. Se está viendo. Bien, pero ya empezamos a ver que jugadores empiezan a abrir, a ocupar más el ancho de la cancha. Bien, empiezan a ver que el espacio libre, el espacio lateral está libre y empiezan a pedirse la pelota. Fíjense que ahí los chicos empiezan a abrir, ya hay jugadores que están en el espacio lateral, ¿ven? Y empiezan a correr a esos espacios, pero hasta pasándosela. Empieza a haber un juego un poco más abierto, en donde no es el famoso racimo, sino que empiezan a aparecer más espacios. Es un juego un poco más desplegado de más espacios. Ahí aparece el sector de la pelota, no aparecen tantos jugadores cerca de la pelota y sí aparecen jugadores en el ancho de la cancha. Ahí con las distintas flechas vemos la disposición del equipo que ataca, en donde esos mismos jugadores ya empiezan a pedirse la pelota, a ver que delante hay espacio. Bien, este es el momento 2. Venimos de que todos los chicos están alrededor de la pelota, algunos empiezan a correr hacia los espacios laterales, y vamos hacia que jugadores se paren frente al espacio libre, a los espacios laterales, y pidan la pelota. Se empiezan a abrir un poco los espacios, a jugar el ancho de la cancha. Y el cómo logramos pasar de un estado a otro, es empezando desde el juego, premiando, alentando a los jugadores que se separan. En ese sentido podemos estar gritándoles, obviamente, que siempre abran la cancha, que si en un juego el try no vale si están ocupando todo el ancho de la cancha, también utilizando dos pelotas, entonces enseguida que se traba una pelota podemos jugar con la segunda pelota hacia los espacios laterales, en donde empiezan a ver que hay más espacios con distintas consignas, podemos alterar la cantidad de jugadores.
mostrándole los escenarios con estas dos pelotas en donde se traba una, en donde se empieza a enmarañar un poco el juego, enseguida plantearles una segunda pelota a los espacios laterales, y ya empiezan esto de las preguntas y respuestas, podemos empezar a tomar ese feedback, que está bueno hacerlo desde chiquitos, como para que los chicos vayan entendiendo qué es lo que nosotros les estamos pidiendo y qué es lo que ellos van percibiendo con estos juegos que les proponemos nosotros. Bien. Acá ya empezamos a ver, ya casi en el ancho de la cancha, ya empieza el juego ya en el ancho de la cancha, pero todavía falta ese pase de pelota, el pase para un jugador que no tiene marca o que está desplegado en sentido lateral. Bien. Y sigue apareciendo el corredor, el que lleva la pelota corriendo hacia esos espacios y no tanto con el pase. Bien, ahí vemos cómo nace el juego, bien desplegados, pero en un momento se empiezan a achicar. Fíjense cómo habíamos empezado y cómo terminamos. Fíjense el chico acá de Olivos, que había empezado casi en el ancho de la cancha, ya está en la mitad. Pero bueno, ya con una idea más de juego desplegado. Esta es la situación del momento 3. Y vamos hacia esto de desplegarse, de que los jugadores estén desplegados en ataque y que empiecen a aparecer los pases, no solamente cuando son atrapados, sino que se la pasan a un compañero que está en mejor posición. ¿Ven? Ahí aparecen pases, en donde pasan la pelota a jugadores que no tienen marca enfrente. Empieza a ser un juego más dinámico, sin tantas formaciones, sin tanta congestión, ¿no? Donde está la pelota, fíjense que hay mucho más espacios para penetrar, para circular, pero la diferencia acá ya es empieza el pase de la pelota. Fíjense que generalmente es en el contacto, pero también aparecen pases fijando marcas. ¿Cómo lo podemos entrenar esto? Con la destreza. Juegos de evasión, de 1 versus 1. Después, este video no corre, pero después en la presentación ustedes van a ver algunos ejercicios. Juegos de evasión 1 versus 1. Ahí veíamos bastante que jugador que portaba la pelota corría hacia adelante, jugaba un pequeño duelo, era atrapado y podía jugar en el contacto. Juegos de evasión. Superioridad numérica. 1 versus 1 más 1, en donde aparecía otro jugador y podían llegar a fijar marcas y jugar. Que dice acá abajo, atrapar y pasar, obviamente. El hecho de poder atrapar una pelota es fundamental. Antes denominábamos pase y recepción, ahora lo hemos cambiado, atrapar y pasar, porque primero debemos corregir o que los chicos tengan una buena atrapada, primero para poder portarla y después para poder pasarla, yo debo atrapar bien la pelota. Ejercicios de atrapar y pasar. Y después, obviamente, los juegos condicionados, estos juegos en donde yo les planteo con las reglas distintos escenarios que se pueden producir, de superioridad numérica, de juegos de penetración. Bueno, ahí está un poco la artesanía del entrenador de buscarle las reglas a estos juegos para que los chicos puedan pasar de un ejercicio, como son los tradicionales, al juego. Siempre está bueno que no seamos solamente entrenadores de ejercicios, sino que a los chicos les proponemos ejercicios para que después jueguen. Entonces, un poco la idea es esa, ¿no? Que siempre terminen una destreza, alguna
algún juego abierto y cerrado, pero que siempre termine con juegos condicionados para plantearles escenarios y sea lo más real posible a un partido. Este es el momento 3, empiezan a ocupar el ancho, pero no se pasan la pelota, se la llevan corriendo. Y el siguiente paso, el momento 4, es cuando ya los jugadores están pidiendo la pelota en los espacios laterales, en los espacios libres, y aparece el pase como medio de llevarse la pelota a esos jugadores. Bien, como hablábamos de recién, ¿cómo lo podemos hacer? Con juegos condicionados, por poniéndole distintas reglas, cambiando el ancho de la cancha, cambiándole el largo de la cancha, cambiándole de dónde sale la pelota, el reinicio del juego, todas esas reglas que yo puedo manejar para plantearles esos juegos condicionados. ¿eh? Em, También generando el tema de la defensa, si es con tag, si es tocata, si es agarrando, si es partido, distinto del contacto, generando superioridad numérica, fomentando la comunicación, que es importante, que ya empiezan a jugar más en equipo, empiezan a pedirse la pelota, empiezan a ver qué pasa adelante, como para tomar algunas decisiones y poder comunicar, con juegos de evasión y atrapar y pasar, como ya hemos charlado antes. Bien, algunos aspectos para tener en cuenta. Bien, el juego como método de aprendizaje. Bien, lo que comentaba recién. Siempre son importantes los ejercicios, pero el tema del juego, la competencia, siempre que propongamos juegos de competencia vamos a tener un incentivo mucho más grande en los chicos, van a querer ganar, se van a estimularse solos y mediante juegos también. Cuando hablamos de juegos condicionados, partidos, todas situaciones reales de juego del rugby. Eh, los chicos mientras son más divertidos que cualquier otro ejercicio, ven y los podemos tener más entretenidos. Tienen comportamientos individualistas porque no perciben con eficiencia el entorno. Acá es todo un proceso en donde en el momento 1 corrían solo para adelante y solamente caían al piso y recién soltaban la pelota. En el momento 2 ya se empiezan a pasar la pelota cuando son tomados y empiezan algunos a abrirse y correr hacia los espacios laterales. Y después ya en el momento 3 ya empezamos a ver esta comunicación y estos jugadores laterales que empiezan a ver que enfrente no hay contrarios y empiezan a pedir la pelota. Y obviamente el aprendizaje está vinculado al interés propio de los chicos, por eso hablamos siempre de jugar, de competir. Eso es lo que más les interesa a los chicos y cuanto más interés hay, mayor aprendizaje hay. Si caemos en la repetición de ejercicios y solamente ejercicios, creo que ahí el aburrimiento de los chicos no solamente se aburre, sino que el aprendizaje es menor. No sé, Germán, que había chat que me aparecen ahí, pero no llego a leerlos. Tenemos No sé si... una mano levantada de Florencia. Si querés abrir el micrófono, puede ser. Bueno, si no, yo no estoy viendo nada en el chat. Si no hay ninguna pregunta, seguimos adelante. Me pareció ver que habían levantado la mano. Y si alguna ahora quiere que se desmute y pregunte o... Bien, Buenas ahí noches. Carlos ¿Puedo hacer levantó una la consulta? mano. Si no me equivoco. Sí, adelante. Sí, por supuesto. Bueno, yo estoy leyendo el chat y bueno, con respecto a esa consulta es que preguntan si podemos concurrir en las prácticas a cualquier sede, digamos, sea en zona norte, Cava, o tenemos que ir específicamente a una en especial. Por ejemplo, yo estoy en zona norte, me corresponde Herling, ¿no? Por lo que decía en el mail, pero me queda igual muchísimo más cerca Parque esas Sarmiento. consultas las dejamos para el final de la clase, que son más Perfecto. administrativas. ¿Te parece? Así Bien. continuamos. Dale, Sí, sí. gracias. Buenas, yo tengo una consulta, esto que estaban ustedes diciendo que siempre se recomienda en los entrenamientos, arbitrar con dos pelotas,
por el caso que se trabe un poco la jugada. Cuando llega el fin de semana, que nos tocan partidos, recomiendan hacerlo de la misma manera, o sea, en el momento del arbitraje, referíamos con 2 pelotas y se traba, juego por allá, o ahí nos vamos más cerca de las reglas, digamos, y vamos con una pelota, pausamos el juego. Mira, ahí ya, cuando vos jugás en entrenamiento, vos sos el amo y señor de tu club y de los chicos. Ya cuando empezás a jugar contra otro equipo, no habría problema, sería mucho, creo yo que sería mucho más divertido, pero bueno, hay que ponerse de acuerdo con el otro entrenador, porque por ahí los chicos del otro equipo no están acostumbrados. Y después lo que suele pasar es que los chicos quieren, ¿no? Quieren competir y quieren ganar y bueno, después se empiezan a contar o se empiezan a quejar. Yo creo que cuanto más chicos son, eso se puede manejar, pero me parece que ahí está un poco el acuerdo entre grandes, entre los entrenadores, que está todo bien. Se puede probar no sé, yo cuento una historia que empecé referiando, esto me pasó en mi club, referiando un ejercicio que yo lo dejaba jugar, aunque se le cayera la pelota, ¿no? Un jugador se me empezó a embroncar, yo me empecé a embroncar por adentro y digo, no lo podía controlar, y dije, bueno, listo, cobró todo, me puse en referee oficial, empecé a cobrar todo y salió bárbaro a partir de ahí, y yo por adentro me mordía la lengua y decir, que me vino a poner punto, me colaboró con que después el partido salga bien. Así que pero me parece que al principio para ponerse de acuerdo están los grandes porque, bueno, puede generar algo que el otro equipo no esté acostumbrado. Pero si a partir de estos cursos y todo nos ponemos todos a entrenar con 2 pelotas, me parece que puede servir. Creo que hasta una cierta edad porque después ya los chicos empiezan a conocer las reglas, empiezan a jugar más en serio y me parece que ahí pasa a ser un partido de entrenamiento que estaría buenísimo que lo hagan, pero generalmente los partidos son, o los chicos se lo toman en serio. Pero me parece que a edades tempranas, en el momento uno, en 6, 7 años, que por ahí uno tiene más libertad, yo lo intentaría. Pregunta, ¿un ejemplo de juegos condicionados, por ejemplo? Los ejemplos, los juegos condicionados son, por ejemplo, no sé, distintas tocatas en donde el jugador tiene que hacer, cuando es tocado, tiene que hacer no sé, el portador de la pelota tiene que ir al piso, o el portador de la pelota la deja en el piso, o el portador sigue corriendo hasta que lo toquen de nuevo. Distintas, lo condicionado es las reglas que uno le pone para que eso que yo quiero que se dé muchas veces, se produzca. Si yo quiero que se dé, no sé, una situación, no queremos que taclear, jugamos tocata, pero queremos que se pasen la pelota, porque ya están bueno, entonces a partir de, yo puedo poner la regla de que el jugador que es tocado, él mismo la puede, pero tiene que pasar hacia otro. O que caiga, jugamos no sé, y que cada vez que tocan, el equipo defensor venga hacia donde está la pelota para que aparezcan los espacios laterales. Esas reglas que nosotros podemos manipular y ponerle como para que practicar distintas situaciones o escenarios que queremos que practiquen los chicos. No sé, alguno, Nachito, Germán, alguna otra regla que se les ocurra para colaborar. Mirá, Sí, hola, está ¿cómo claro. están? ¿Te puedo hacer una consulta respecto a eso? Te lo Sí, pongo un poco más específico. Ponele una M11 y estamos tratando de abrir el juego, ¿no? Como para poner un caso concreto, algo más específico y yo poder también sacar ideas, que me serviría un montón. Gracias. Sí, bueno, un poco completando lo que decía Pepe, todo lo que condicione y genere escenarios favorables al objetivo que uno quiere lograr, hace que condicione y le pone más experiencias positivas
en este caso en el ataque. Siempre cuando entrenamos con oposición, entrenamos la defensa, el ataque y la defensa. Ahora, cuando ponemos el foco en el ataque, las condiciones que nosotros le pongamos, ¿sí? Por ejemplo, si queremos que haya más cantidad de tries y es más difícil para defender, podemos ampliar la cancha. Si también disminuir, como decía Pepe, agrandar los espacios, confluyendo todos, el tocador, yendo todos a tocar al que tocó en el caso de una tocata. Ahí se amplían los espacios libres para que los perciban y puedan atacar en ese sentido. O, bueno, como él comentaba, distintas reglas que uno puede poner para favorecer en este caso el ataque. Condiciona y pone por ahí la inferioridad de condiciones a la defensa. Cuando uno pone foco en la defensa, obviamente va a ser lo contrario. Va a tratar de que las experiencias positivas sean más de la defensa que del ataque con el foco en el objetivo que estoy poniendo, ¿sí? Pero nosotros podemos manipular reglas. Para el escenario es el tamaño del campo de juego, ¿sí? Y la cantidad de jugadores. Con todo eso nosotros podemos manipular para lograr el objetivo. Y con respecto a esto de generar que se pase en la pelota, pondría alguna regla en donde el equipo que ataque se abra, el equipo que defiende se cierre, con esto de, no sé si achicarse todos, pero por ahí dos o tres que a partir del toque ese o del tackle ese se junten en 5 o 6 metros, que el otro equipo se empieza a desplegar como para que esos espacios que están por afuera generarlos a través de pases, ¿eh? Em, Esto también es una cuestión de que no va a salir el primer día, pero eso lo tenemos que ir motivar y tener paciencia. Tener paciencia porque a veces las cosas no salen de movida y a medida que le van entendiendo hasta que sale, una vez que se dan cuenta que por ahí con esta regla que estamos charlando pasándose la pelota, aparecen los espacios por afuera y aparecen los tries por afuera, seguramente después los chicos van a intentar hacerlo, pero bueno, eso también de tener la paciencia, de no estar cambiándole las reglas todos los días, sino que haya también un progreso en eso y que que los chicos se vayan acostumbrando y que puedan resolver a medida que uno va progresando en el entrenamiento. Pepe, acá tenemos un comentario de Ezequiel que dice para dar un ejemplo, hacer un partido con cantidad mínima de pases antes que valga el try. Si querés que no corran atrás de la pelota, armar 3 carriles en los cuales los jugadores tienen que respetar sus líneas, estimo ocupar los carriles. Después dice, bueno, hay alguien que aclara Hugo, perdón, aclara dentro del juego, irme echando reglas propias del deporte, pregunta, digamos, y es de lo que estamos hablando, modificando el escenario también, así que bueno, algunos aportes. Sumo también en esto de armar carriles, tal vez que pueda, por ejemplo, el try valga más, por ejemplo, si quiero ensanchar el campo y trabajo con carriles, que valga más en los extremos, también para estimular desde lo positivo y no, hay de mil maneras, ¿no? Pero darles un estímulo y que ellos lo exploren también es otra opción. Así que bueno. Yo pongo una cosa, Nacho, yo pongo un signo de interrogación, claramente no es un juicio de valor, pero sí un signo de interrogación cuando nosotros le ponemos cantidad de pases para hacer un try, ¿no? Si en algún momento no estamos, uno de los principios fundamentales del ataque es avanzar. Entonces, si yo tengo un espacio libre delante mío y le pongo cantidad de pases, tal vez no esté aprovechando ese intervalo en la defensa delante mío por hacer esa cantidad de pases que el reglamento que pusimos en un juego condicionado nos esté planteando, ¿sí? Entonces, por eso pongo un signo de interrogación si a veces cantidad de pases antes de hacer un try, no el juego de los 10 pases, por ejemplo. El juego de los 10 pases, pasando para cualquier lado, es un juego en sí mismo y premia la cantidad de pases que yo pueda hacer. Ahora, si yo en una tocata condicionada tengo Lingola adelante y tengo un espacio, pero antes tengo que hacer 3 pases y yo recibí un segundo de un solo pase,
por ahí puede ir un poco en contra del principio de avanzar, ¿no es cierto? Entonces le planteo un signo de interrogación ahí nada más. Todo esto creo que lo vamos a ver mucho mejor cuando hagamos la parte práctica y pongamos los tutores que arrancamos la sesión presencial con ejemplos prácticos en cancha, ¿sí? Sí, por eso ahí, Germán, déjame aportar que siempre está bueno, como decías vos, en un juego se entrena el ataque y la defensa, pero si yo quiero poner el foco en el ataque, lo que manipulo es la defensa, y si es al revés, pasaría, ¿no? O sea, generalmente cuando uno intenta o pone el foco en el ataque, lo que pone son reglas para la defensa, como para que el ataque empiece a leer lo que pasa adelante, y al revés, ¿no? Cuando uno intenta trabajar la defensa, limita al ataque como para que la defensa empiece a tomar confianza, empiece a leer también lo que pasa adelante. No ponerle reglas al ataque porque con lo que decía vos, por ahí hay un espacio adelante y por pasarse la pelota, no ven y no corren para adelante. Nachito, estás mutado, querías hablar Ahora sí. y volvé si querés a la Ahora sí. presentación. Sí, justo estaba en eso. Sí, volvíamos a la presentación. Denme un segundo y arrancamos de vuelta. Pero no sé si ya me haya desconfigurado, avísenme si se me fue muy lejos. Ahí estamos, ¿eh? En la slide anterior. Ahí se fue. Bien, ahí hablábamos del método de aprendizaje, de que está vinculado al interés de los chicos, de tener siempre su atención. Por eso creemos que el tema del juego, la competencia, eso motiva a los chicos y los tiene más alerta, más atentos. Y el aprendizaje es mucho mejor cuando obviamente cuando hay interés y cuando hay diversión, juego, competencia, que cuando solo hacemos un ejercicio. Esto no quiere decir que no se hagan los ejercicios, pero no, como decíamos la vez pasada, todo lo que es porcentaje entre juego, ejercicio, preparación física, todo eso, está bueno que haya mucho más juego que ejercicio. Bien, acá es aprender a compartir, aprender a atender, ¿eh? A veces tenemos que tirar muchas veces, para acertar, pero bueno, hasta que la resolución, cuando cuando un jugador aprende haciendo y le encuentra la vuelta y por ahí hasta sin decirle lo que tiene que hacer lo resuelve, ahí es cuando esa flecha cae en el centro, ¿no? Pero cuando la tensión es mayor, cuando la diversión es mayor, tenemos muchas más chances de acertar. Y ya estamos para pasar al momento 4. ¿Sí? Eh, como vemos, hay un donde estamos, desde qué lugar empezamos en el momento 4, y es como se engancha con el anterior, en el que empiezan a ocupar el ancho de la cancha, que se pasan la pelota, pero algunos todavía lo hacen parados, otros lo hacen torcidos y sin calidad de pase, mientras vamos a ir observando ejemplos. Eh, Vamos tratando de buscar esas características y se usa el pie muchas veces sin criterio, de manera reactiva, ¿no? Tratemos de, bueno, analizar. Algunos jugadores por ahí estén en un momento más avanzado que otros, pero como la idea es ver el patrón del equipo, ¿no? Entonces, ocupación del ancho, pases parados, o lateralizando, pases de mala calidad. En este caso no hubo pie. Vamos a dar un ejemplo, ¿sí? de este momento. Otro ejemplo. ¿Sí? Se ocupa el ancho, los jugadores que pasan la pelota lateralizando no
pudiendo aprovechar la superioridad numérica, o no fijando marcas para generarla, mejor dicho. Pero bueno, se tiene, como decía Pepe, en un momento se genera un grado de continuidad mayor. Sin embargo, también, bueno, como es un juego de oposición, también va de la mano de la evolución de las defensas, ¿no? Aparecen algunos salteos. Vamos a ver un ejemplo. También del criterio y la calidad, ¿no?, de cada una de estas ejecuciones. Bien, en este caso había un espacio, el pase no necesariamente de calidad, pero se empiezan a percibir otras oportunidades. Acá vamos a ver el uso del pie sin buen criterio. Hacíamos de manera reactiva, sin conexión y sin tener en cuenta el lugar de la cancha, ni el momento, ni las otras oportunidades. Pero existe como recurso. También está esta eterna, digamos, discusión sobre si sí o si no con respecto al pie, y sin dudas que es un estímulo que es importante que los jugadores tengan y que aprovechen. Después iremos trabajando sobre eso. Entonces, de donde estábamos, vamos un cachito para atrás. Sí, ocupación de la cancha con pases parados, torcidos sin calidad y un pie sin criterio. Vamos hacia una ocupación alineada del ancho de la cancha, preservando el espacio, avanzando con pases, con mayor cantidad de carreras rectas y mirando al rival y los espacios libres. A diferencia del ejemplo anterior de este mismo equipo, en este juego por el lado izquierdo, se ve cortito y arriba, si ocupan, carreras rectas, atacan los espacios, mirando adelante. Algunas destrezas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Juego con el pie, rack, atrapar y pasar, duelos, partidos con reglas modificadas, como veníamos hablando, que incluyan estas destrezas o que estimulen estas destrezas, no que no necesariamente que no, digamos, pueden haber más de una, pero a través de las reglas la idea es estimular lo que queremos y que generar una retroalimentación, que ir gradualmente a que se vuelquen en el juego. Pero la idea es que a través de los partidos modificados, habiendo trabajado las destrezas, podamos lograr que eso se incorpore al juego. ¿Se votó? Nacho. Sí, ahí. ¿Quién estaba presentando a Nacho? Porque ahí tiene inconveniente Nacho, pero sé que hoy es un día complicado. Estaba presentando a Nacho, por si Mambo puede presentar. Tenemos día complicado, de internet, de luz. Tremendo. ¿Se ve ahí o no? ¿Algo? ¿Estás presentando vos, Sí. Mambo? Sí. Sí, señor. Se ve. Ahí estamos. Bien, un poco lo que estaban las destrezas, un juego con el pie, de rack,
Atrapar y Ahí pasar. se fue la presentación, Ahora Mambo, no ¿eh? se está viendo, Mambín. Ok, vuelvo. ¿Puedo hacer una consulta mientras tanto? Adelante. Sí, Es un dale. poco genérica para, sobre todo los momentos primeros. ¿Cómo aconsejan manejar? Hay chicos que agarran, empiezan a ver el espacio antes, que empiezan a entender eso antes que otros. ¿Cómo aconsejan manejar en los entrenamientos esa dicotomía en cuanto a, por un lado, apoyar a los chicos que les falta un poco más y por otro lado, que no se aburran los chicos que ya eso lo tienen o que ya lo van viendo? Se aconsejan hacer todo mezclado, aconsejan quizá enfocarse más en algunos y hacer ejercicios diferentes o en distinto momento. ¿Cómo aconsejan que es mejor manejarlo? Mirá, Yo Alguien, la cantidad. sí, obviamente va a depender la cantidad, pero cuanto más división, cuanto más podamos separar por nivel, es mejor. Eh, el nivel no quiere decir un nivel rugbyístico por ahí. Por ahí puede ser un nivel, bueno, en este caso vos preguntaste por los espacios, todo eso por ahí va del rugbyístico, pero digo, a veces podemos separar por velocidades, podemos separar por tamaños, podemos separar por fuerza, podemos separar por contacto. Siempre creemos que la igualdad de nivel hace la mejora y por ahí no, no es bueno mezclar dos niveles muy diferentes porque por ahí uno se aburre y al otro le cuesta, se frustra y no es bueno. Siempre que podamos, ¿no? Eh, entonces, me parece que eso que siempre está bueno. Ahora después está un poco también en lo que cada uno considere y tenga las herramientas como para poder hacerlo. Obviamente que a algunos se les puede exigir un poco más y hay otros que hay que enseñarles un poco menos. Entonces también cualquier ejercicio o juego tiene que tener una progresión y también una regresión, porque a veces las cosas no salen y bueno, para que todos se sientan motivados a que el ejercicio o el partido les salga. Pero siempre consideramos que la división por niveles es lo mejor para el aprendizaje. Obviamente que después está también la mano del entrenador que puede percibir que por ahí no necesitan esos niveles o que otros niveles pueden servir o otras división, no solamente la del juego, sino como decía antes, velocidad, contacto, tamaño, distintas cosas que se pueden ir mezclando entre ellos, está bueno. Perfecto, gracias. Bueno, voy presentando así. Ahí se ve Mambo, ¿eh? Está difícil en modo presentación. Bien, acá ven ejercicio de atrapar y pasar, rack o con el pie. Pasamos a lo que es donde estamos de los momentos, ¿sí? Ahí vemos cómo empiezan a ocupar todo el ancho de cancha, se pasan la pelota, pero algunos ya parados. Otros lo hacen torcido sin calidad de pase, hacen lo que es el delivery también, usan el pie sin buen criterio. ¿Y hacia dónde vamos? A que ocupen alineados el ancho de la cancha y a preservar el espacio avanzando con pases, ¿sí? Los portadores, carreras derechas para tomar las marcas, mirar al rival y los espacios libres. Siempre lo que tratamos de hacer es jugar a los espacios libres, obviamente. El duelo lo vamos a jugar a los espacios libres. Si el espacio libre está afuera, vamos a pasar la pelota y la idea es que ellos comprendan dónde está el espacio libre. No es solamente pasar la pelota. Vuelvo a lo que decíamos antes. Las reglas que ponemos en los juegos condicionados a veces te condicionan el que miren adelante y vean dónde están los espacios. Entonces, si el espacio está afuera, bueno, pasar la pelota siempre y cuando haya alguien en ese espacio para explotarlo, ¿no? Bueno, a partir de partidos modificados, juegos y actividades de formación básica, posturas de saltar, levantar, carreras, cambio de dirección y las destrezas principales estamos hablando de ataque, ¿sí?
son atrapar y pasar, el duelo, los kicks, atrapar de aire y el rack. Acá el rack lo ponemos como una situación de discontinuidad, digamos. A mí me taclearon y tengo que limpiar ese rack para seguir avanzando. Bien. ¿Cómo sería un juego, un día de entrenamiento? Acá tenemos una distribución de cómo sería una sesión ideal, ¿sí? Juegos para desarrollar la formación física de base en un 25%, juegos para desarrollar destrezas y habilidades un 25%, y partidos condicionados en un 50%. Así que eso es lo que buscamos. No sé cuántos están pensando y ejecutando partidos condicionados. Me parece que la parte que necesitamos ver es que los chicos se diviertan, los chicos vienen a divertirse, a pasarla bien y a jugar principalmente, a estar con amigos. Entonces tratemos de meter que la base sea el juego. A partir de ahí generar los distintos objetivos. Bien, vamos a ver unos videitos. Perdón, interrumpo. Sí. Antes de pasar al momento 5, tengo una pregunta sobre kicks. ¿La puedo hacer ahora o la hago después? Sí. No, dale ahora, dale ahora. ¿Qué tal? Mi nombre es Eric Camaño. Quería preguntar respecto a lo que es la destreza con el pie. Lo que me pasa a mí, o lo que veo en el club, es que se le da mucha importancia a la destreza del pase, por ejemplo, atrapar y pasar, al rack, al tackle, dependiendo de las divisiones, ¿no? Pero al kick no se le da, no se le presta atención y hay algunos jugadores que por naturaleza o por habilidad o por destreza tienen ya esa capacidad de empezar a patear. Y lo que yo he visto a lo largo del tiempo es que de alguna manera como que no se fomenta el entrenamiento del kick y de alguna manera cuando juego con otros clubes como que se trata de reprimir entre comillas de que no pateen. Entonces la pregunta mía es si ustedes tienen eh, información o estudios que recomiendan a partir de cuándo empezar a entrenar el recurso del pie, porque haciendo paralelismos con otros deportes, se terminan entrenando, no sé, ejemplo, en tenis. En tenis un chico a los 6 7 años empieza con los golpes con la derecha y de a poco empieza con el revés y después evoluciona a la volea, al saque, pero un chico de 12 años que compite con todos los golpes. Y yo estoy viendo acá en el club nuestro que un chico de 11 12 años no se pone a competir en la cancha con todos los recursos. Es como que se focaliza más en el pase, pero la patada también es un recurso habilitador para el ataque, por ejemplo. Entonces quería entender cuál es la recomendación de ustedes, a partir de cuándo y con qué intensidad o frecuencia comparado con la cantidad y la frecuencia de ejercicios que se hacen con pase, con rack, con tackle. Mirá, lo que primero tenemos que tener es estar tranquilos de que si nosotros vamos a hacer un ejercicio de juego con el pie, los primeros entrenamientos la pelota van a salir picando para cualquier lado, van a estar corriendo los chicos para cualquier lado y hay que tener paciencia, porque los chicos no van a estar, ya cuando el chico empieza a patear, se empieza a descontrolar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, estoy dispuesto a armarme de paciencia y enseñarles a los chicos a patear, o no sé si enseñarles, o por lo menos que tengan su tiempo para patear, ir a buscarla, que pique, y bueno, eso es lo que primero me tengo que pensar yo, porque generalmente no se practica el pie porque no tenemos esa paciencia, porque no hay alguien que esté capacitado, o pensemos que esté capacitado. Creo yo que la evolución de la sociedad, esto de estar cada vez más encerrados y que los chicos jueguen menos afuera, en la calle, en los parques, todo, vemos que la motricidad o la destreza de la patada, la técnica de la patada cada vez es menos. Entonces, si nosotros no lo practicamos, por ahí lo estamos como retrasando esa destreza. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es planificar
y tener paciencia, porque nunca va a salir un entrenamiento. De hecho, no sale con juveniles. Vos vas a una menor de 15, menor de 16, y los primeros entrenamientos, si ellos no, hasta que sale, hasta que le toman la mano, bueno, me parece que eso es lo primero. Y después, motivarlo siempre. Siempre porque, como decís vos, es algo que después en el partido puede pasar. Y por ahí, si vos no los motivas a hacerlo, después lo van a hacer y lo van a hacer en cualquier lado. Entonces, el hecho de armar una planificación de que de vez en cuando hacemos entrenamiento con el pie, yo lo haría desde lo más chiquito. Cuanto antes lo hagamos, mejor. Obviamente que no va a ser todos los días y cada vez eso cada entrenador lo va a ir manejando, pero lo primero que tenemos que tener es paciencia porque los primeros entrenamientos de los chicos que patean va a salir para cualquier lado. Pero sí No, lo practicaría siempre. también pensemos en la cantidad de pases que hay, ¿no? En la cantidad de pases que hay con la mano en un partido de primera, ponele, o de juveniles o de infantiles. ¿Y para qué hacemos los pases? Es para lo que decía antes, para ir al espacio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a usar el pie para ir a los espacios. Bueno, ¿cuánto hay en un partido? Si pones en un partido de primera, capaz que hay 15, 20, que son meter la patada de cajón. Si vos vas al pase, habrá 150, en algunos más, muchos más. Digo, en infantiles no ven dónde están los espacios, por eso hacen el delivery con la mano y la llevan para el otro lado. Es difícil que ellos puedan percibir ese espacio y decir, che, lo voy a usar con el pie. Eh, yo creo que Eric, respondiendo un poco, sumado a lo que decía Pepe, se practica más el pase porque hay más pases en los partidos, en principio. No creo que por practicar más patadas va a haber más patadas. Eh, sí, hacer juegos condicionados para la utilización del pie, yo no lo prohibiría, pues si no después decimos, che, están llegando chicos a juveniles o a plantel superior sin saber patear o sin tener un conocimiento de por qué patear. Entonces, en la medida que lo distribuyamos el tiempo de utilización en los entrenamientos, yo creo que va a fluir. No, no me parece que haya que prohibirlo. No, está perfecto y mi punto iba a lo último, vos dijiste, que yo lo que estoy viendo es que llegan chicos a juveniles, hasta inclusive plantel superior con déficit de las técnicas. Entonces, lo que yo estoy planteando es si eso se puede fomentar en infantiles, claramente con una medida, ¿no? Porque hay más pases y tacles que patadas, pero lo que me pasa en mi club es que patear es mala palabra, no se puede hacer, como que nadie lo quiere fomentar. Entonces es básicamente cero. Por eso planteaba en qué proporción empezar a meterlo para tener una referencia. Perfecto. Acá Y Juan también, aporta en el chat, creo que el pie es uno de los ejes de diagnóstico para desarrollar en todos los momentos que se pueda. Después Gonzalo, en el club lo que hacemos es una hora, entran antes de los entrenamientos y juegan al rugby tenis y juegan a pasarse la pelota con la patada, estilo patada para parábola. Ahí está. Juan vuelve a decir, si lo motivás, te sorprendés de cómo van utilizando el pie, no solo para salir de situación de extrema defensa. está perfecto. Bueno, El perfecto. tema es justamente ese. A veces, eh, al no motivarlos, al no entrenarlos, después surge la patada y sale cualquier cosa, entonces ahí nos agarra el pánico de que no saben patear o no saben cuándo patear. Pero si lo vamos llevando de a poco y lo vamos motivando y van entendiendo, el tema de la patada es que uno se desprende de la pelota y ya no tiene más posesión. Y generalmente las patadas son más difíciles que un pase con la mano. Entonces, el hecho de desprenderse de la pelota, uno también tiene que dar a entender el por qué y el cuándo, o para qué se usa la patada, pero después viene el tema de la ejecución, que también es importante. Por eso que el tema de la ejecución creo que hay que ir llevándolo y a medida que van creciendo, que el jugador vaya entendiendo cuándo, para qué y por qué se patea una pelota. Pero hay que motivarlo, hay que llevarlo, hay que hacerlo. Si no, solo no lo van a aprender nunca. Si le Gracias. enseñamos el gana terreno al entrenamiento, después lo hacen solo los chicos. Bueno,
Vamos con los momentos 5. ¿Se está viendo ahí? Sí. Sí, se va perfecto. Perfecto. Bien. Sí. Esto ya es una M14. Van a ver cuando empiezan a ver los espacios y empiezan a pasar la pelota para llegar a esos espacios. Entonces se juntan todos alrededor de la pelota. Corrida de punta a punta. Este jugador actualmente Yacaré 15. Impresionante, 12, Yacaré 15. Eh, es como van a los espacios. Se empiezan No, a no está ver en modo bien. presentación, no se ve chiquito. No, porque cuando estoy en presentación se me va. Lo puedo Ok, ampliar de ok. acá. Ahí. ¿Amplió algo o no? No, pero bueno. Igual se ve salteado, así que no te preocupes. Bueno. Es un poco ahí donde estamos y hacia dónde vamos en esta. Podría ser casi el fin de infantiles con las prejuveniles, ¿sí? Donde estamos en no logran pasarse la pelota corriendo hacia adelante, no tienen una buena calidad en los pases, no diferencian cuándo atacar agrupado, desplegado, con pases planos, profundos y también en la utilización del pie. Eh, ¿Hacia dónde vamos? A mejorar la calidad de los pases, a que comiencen a diferenciar cuándo atacar agrupado o desplegados. No quiere decir que lo vayan a ejecutar, pero sí que lo empiecen a reconocer, sería fundamental eso. Cuándo pasar plano, cuándo profundo y cómo lo podemos lograr, proponiendo distintos escenarios, como decíamos antes, para que esto ocurra, ¿no? Que logren diferenciar cuándo atacar agrupado, desplegado, plano, profundo y cuándo usar el pie. Es como el egreso, deberíamos buscar como objetivo del M14 que los chicos puedan reconocer y si pueden ejecutar, buenísimo, pero no va a ser fundamental ese objetivo, sí que lo puedan reconocer cuando jugar agrupado, desplegado. Bien, tenemos un momento 6, empiezan a mejorar la calidad del pase, diferencian cuándo atacar agrupado, desplegados y pase plano profundo y hay una buena utilización del pie. Se ve un poco medio chiquitito, ¿no? Tengo Se miedo ve de ir muy chiquito, sí. a presentación y que se me vaya todo. Sí, como Se decía ve, Mambo, se ve. Perdón, Pepe, dale vos. son. No, que son jugadores ya de 14 años, empiezan a utilizar toda la cancha. Ya hace un par de años que la M13 empezó a utilizar toda la cancha. Ya empiezan a jugar de a 15. Y obviamente, cuando aparecen los espacios, aparecen los pases, ahí empieza la mayor calidad o debilidad de los pases. Y la diferencia entre jugar atrás, adelante, desplegado y agrupado. Ya cuando la cancha tiene la totalidad del ancho, ahí es donde aparecen estas diferencias entre los equipos. Se ve cómo mejora la calidad de pase, que empiezan a utilizarle el pie a esos espacios, una buena utilización de ese pie, de manera estratégica, y comienzan a ver cuándo tocar agrupado, cuándo desplegado, y cuándo usar el pie. ¿Cómo llegamos a esto? Proponiendo distintos escenarios con distintas resoluciones, lo que decíamos antes. Que ellos puedan diferenciar constantemente cuándo jugar agrupado, cuándo jugar desplegado, cuándo jugar profundo, plano y cuándo usar el pie. Destrezas para esto, bueno, 1 versus 1 es el duelo, pase, el rack, el atrapar y pasar,
Sí, el duelo es fundamental para el trabajo de mover las piernas. En la ejecución va a estar la clave, en que nosotros podamos corregir sobre eso. Y sobre el juego, poner el juego con el pie, ahí un poco lo que decía Eric, ¿no? Es necesario hacer juegos como el gana terreno, otros lo llaman batalla de pie, eh, estimulando el juego del pie, estimulando esto. Bien, y hasta acá hemos llegado. Sí, vamos, una cosita del juego con el pie que no solamente cuando entrenamos el juego con el pie, también estamos entrenando el juego aéreo, porque obviamente está la recepción de esas patadas y es importante que lo empecemos a practicar también, ¿no? El tema de las salidas, el tema de los cajones, todo eso también está la recepción aérea para todos los jugadores. Bien, y si estamos viendo la recepción de salida, ¿qué sería? La recepción de salida. Ponga ahí al chat o abre el micrófono y lo conversamos. ¿Parte de qué? Una ayuda es parte de los principios del juego, ¿no? El origen del juego. Juan dice juego aéreo. La obtención. La obtención, muy bien. Perfecto. Muy bien, Dios. Bueno, ¿dudas que quedaron? ¿Qué cosas nos podemos llevar de esta presentación de ataque? ¿Cosas vieron? Es medio largo, sí, hay muchos momentos. Una cosita, Sí. una pregunta. Ahí pusieron, lo vi perfecto, pero ¿puede ser que en la primera de todas las presentaciones está la categoría y la edad de cada etapa promedio? Porque, o sea, yo entiendo Sí, perfecto, esto va evolucionando en base a la edad, es que es muy lógico. Ujú. Sí, señor. sí, ¿Está sí, para Sí, verlo después? ahí respondo sí, ahí, José. Es como una predominancia, no es tan taxativo, bueno, a los 6 tengo que saber esto, sino que en algunos predomina determinados comportamientos porque responde a la etapa madurativa de cada chico. Pero sí, más o menos está orientado en ese sentido. Sí, lo vi por el tamaño de los chicos en los videos, o sea, era pero quería saber si hay Un como un poquito. patrón ya predeterminado. Ah, ahí está eso, ahí está. perfecto. Bueno, listo, gracias. Acá Santiago en el chat dice, en prejuveniles M13 que empezamos a jugar de a 15 jugadores en cancha completa, la patada silla debería ser parte de las destrezas obligatorias a practicar en casi todos los entrenamientos como el pase, tackle o rack, ¿no? O sea, termina con forma de pregunta. En mi club se practica poco y nada. Recomiendan que los practiquen todos, seleccionar un grupo de jugadores, o sea, termina en forma de preguntas y recomiendan que lo practiquen todos o seleccionar un grupo de jugadores. ¿Se entendió la pregunta? Y se puede hacer como una clínica de un día específico para pateadores y demás, pero si no, si vos trabajás específicamente con 4 chicos pateadores, el resto tenés que hacer un trabajo aparte. Entonces, bueno, depende de la cantidad de chicos que tenga, la cantidad de entrenadores, de asistentes y demás. Y acá le pregunto, esto me parece que es una pregunta de cholulaje. ¿A qué edad comenzaste a dominar el pie, Pepe? Es de Cholula Ah, esto. nada, la verdad que jugábamos al fútbol, un poco lo que pasa, lo que no está pasando ahora. Hoy los chicos por ahí no juegan tanto al fútbol, solamente juegan al fútbol los que van a las escuelitas de fútbol y por ahí no hay tanto, no hay Hay tanto tanto potrero. potrero, no hay tanto juego en la calle, pero bueno, nada, me gustó siempre. Em, Y el tema de quiénes deben patear, me parece que cuanto más chicos tienen que patear todos y a medida que van creciendo ahí te pones un poco más, este, elegir algunos, no todos, ya cuando tienen 13 14 15 años ya empiezan a tener físicamente de qué van a jugar y más allá de que hay jugadores como Matera, por ejemplo, que usan muy bien el pie a nivel internacional, nada, uno
con lo que tiene, como decía Mambo, mientras organizás un ejercicio de patadas para alguno, tenés que tratar de organizar otro ejercicio u otras cosas para otros. Entonces, cuando sos chico por ahí, cuando son más chicos, por ahí uno lo puede manejar a nivel grupo, pero después ya sabemos que hay algunos que deberían desarrollar más el pie que otros, más allá de que por ahí hay algunos que en alguna oportunidad del partido necesiten patear o hagan alguna patada y que la deberían hacer bien. Pero bueno, ahí está un poco cómo lo manejamos en entrenamiento. Pepe, sumo una cosa a la patada como parte de un todo. La idea es que en la etapa de desarrollo tratemos o logremos que los jugadores estén estimulados con la totalidad de las destrezas. Obviamente después se van a ir perfilando cuando vayan creciendo en sus puestos y el entrenamiento se haga en función de ello más adelante, pero sobre todo en la etapa infantil, la idea es que estimularlos digamos, a nivel psicomotriz es conveniente que los chicos crezcan con la totalidad de los estímulos posibles, sin especializarlos. Obviamente, cuando empiezan a competir, se empieza a trabajar puntualmente sobre eso. Pero bueno, eso es un poco para sumarle al asunto. Acá Juan Manuel, consultas, ¿podemos implementar el modelo noruego como filosofía en la pedagogía y didáctica? Particularmente desconozco el modelo noruego. ¿Cómo sería? Si querés, Juan Manuel, compartir. Sí, han diseñado en los países del norte respecto a la pedagogía la utilización de vocabulario positivo, en donde antes de los 11 uno no se incentiva en resultados o si ganar o perder, sino en lo que ustedes decían sobre el juego, pero sí o sí sacan esa parte del vocabulario. Incluso eso ya te va a cambiar la didáctica de cómo uno arma la clase y combinado con lo de la especialización que están hablando ustedes de todos tienen que hacer todo, hacen dos resultados, que uno es las pertenencias, sino que el chico no se vaya por frustración, y la segunda es a largo plazo los mantienen adentro de la actividad misma. Por eso pregunto. En función de las herramientas que uno tenga, los va poniendo en práctica con los chicos o las chicas en entrenamiento y bueno, siempre que genere experiencias positivas y aprendizajes y a ellos los estimule, sobre todo a seguir viniendo, divertirse y llevarse algo que sea significativo, creo que suma. Después, qué método utiliza, uno va eligiendo esas herramientas, ¿no? Nosotros proponemos determinadas estrategias y herramientas como para poder ponerlo en los entrenamientos y bueno, después cada uno en esa mochila va eligiendo cuál le sirve un poco más para su grupo de jugadores o jugadoras, ¿sí? Bien. Gracias. Vos, Juan Acá, Manuel, perdón, ya que no, se dale. metió ahí en algo específico, digo, si vos tenés experiencia en eso, contanos cómo te va con eso. Bueno, sí, no soy profesor de educación física, estoy estudiando la carrera. Tuve algunas prácticas en gimnasios en realidad no gimnasios, sino en deportes como trampolín olímpico o gimnasia artística, y los profesores con los cuales yo crecí tenían esa filosofía en donde, por ejemplo, el único no que se decía era para los límites o para las cosas que estaban mal respecto a lo actitudinal, no a algún gesto técnico, no a un juego. Las prohibiciones eran de ese sentido. Y después el resto hacían mucho hincapié con respecto a cómo uno hablaba hacia los chicos. Era siempre, si lo hacían mal, si lo hacían bien, eso nos lo quedamos para nosotros, pero para afuera era, muy bien, esto es lo que hiciste es correcto, muy bueno que lo hayas pensado, practicá hacer esto otro.
Entonces, esto hablando de lo negativo, en realidad los niños por ahí tienen una connotación diferente y los menores de 6 incluso no lo entienden. Cuando vos le decís no o el negativo de una oración, ni siquiera lo entienden. Entonces, esto, contemplando la filosofía que digo del modelo noruego, es como yo trabajaba y como yo planeo trabajar una vez que me reciba y termine este curso. Cable. Gracias. Por eso la pregunta, yo incluso en Pucará este año es el segundo que estoy trabajando con los niños de 8 y culturalmente incluso los ejercicios los estoy aprendiendo ahora. Yo jugué al rugby, fui alumno, pero esto de ser profesor es otro ámbito, es pensar diferente, ver diferente, hablar diferente y todo lo que dicen ustedes lo estoy tratando de agrupar con la práctica que ya tuve. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Mambo, Germán, José y Nacho, por la clase. Si no hay más dudas ni preguntas, ya los liberamos y los esperamos la última clase virtual, que sería la Perdón. que viene. Sí.